Você sabe falar português? Eu falo muito, pai. Y ya, y ahí quedaste. No me pregunte más. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un calentamiento de prensa más, esta vez por la fecha 17 que enfrentamos este viernes 24 de octubre a las 6 p.m. en nuestro estadio Metropolitano de Techo versus el Deportivo Pasto. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en la mesa de calentamiento de prensa nuestro preparador físico 2, Fabián Gil, preparador físico de nuestro equipo profesional, John Velázquez, volante interior de nuestro equipo profesional. Y también nos acompaña Daniel Cortés, nuestro jefe de prensa, el de siempre, Danito Comunica. Fabi, queremos comenzar contigo preguntándote un poquito, darle contexto a la gente sobre tu vida en el fútbol, sobre tu recorrido en este deporte, por qué instituciones has pasado, qué roles has interpretado, porque sabemos que ustedes dos se conocen de hace mucho y pues cuando contemos eso no queremos dejar a la gente en el aire, que sepan por qué. Primero que todo, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder acompañarlos acá. Comencé desde muy joven. Tuve la fortuna de ser deportista, como creo que lo hemos sido todos los entrenadores. Y cuando, digamos que dediqué mi espacio para estudiar y prepararme, gracias al profesor Eduardo Cañón, terminé estudiando en la Universidad Inca de Colombia, mi carrera profesional. Y allí comencé mis pasantías en el Club Deportivo Independiente de Santa Fe. Allí arranqué 6 meses como practicante. La verdad me fue muy bien. ¿Qué año era eso, Fabi? Eso fue como en el 2009, 2008, Creo ¿no? que es 2008. Exactamente. Y a partir de ahí duré 10 años allá, auspiciando pues como preparador físico de divisiones menores. Estuve en diferentes categorías de fuerzas básicas todo el tiempo. También muy cerca del plantel profesional. Digamos que ahí tuve la fortuna de, uno, arrancar este bonito proceso. Dos, conocer más a fondo del medio. Tener la fortuna de conocer muy grandes profesionales, no solo como compañeros de trabajo, sino también grandes deportistas que hoy son jugadores top y destacados en el medio. Posterior a ello, salgo de Santa Fe, tengo la posibilidad de venir aquí a Fortaleza. El primer acercamiento fue por Sebastián Oliveros, que es hoy el míster, y pues bueno, no pude iniciar como preparador físico porque en ese momento el rol aquí no estaba tan preestablecido, entendiendo pues que sí habían las personas que hacían de preparadores físicos, eran unos muy buenos profesores. En ese momento no lo alcancé a conocer aquí, era el profe Carlos Wheeler, y dejó dos de sus grandes profesionales, que uno es Quiseno y el otro es el profe Octavio Rojas, que hoy está en Cúcuta Deportivo. Y pues de ahí para allá comencé a trabajar fue con niños, me dio la oportunidad el profe Carlos Cuervo, y pues bueno, creo que el trabajar con niños generó en mí un impacto increíble. Reconozco que me encendió esa llama de ser entrenador y pues de formar, que finalmente es lo que a mí más me interesa. Entonces digamos que ese es mi recorrido. Por circunstancias de la vida vuelvo a ser preparador físico sin pensar en que en algún momento iba a estar acá en el plantel profesional. Sí quería hacerlo porque eso me corre por la sangre. Dios y la vida me puso un momento muy bonito que fue el semestre del ascenso. Pude acompañar al plantel profesional, viví todo ese semestre, logramos lo que todos anhelábamos, que era poder ascender a primera división, y pues bueno, hoy en día me siento muy feliz y afortunado de poder cumplir los propósitos que tenemos no solo como profesionales, sino como grupo y como institución. O sea, desde el 2009 conocí a Johncito. Sí, pues prácticamente. digamos que nos conocimos allá en Santa Fe. Siempre fue un niño muy sobresaliente, muy destacado, con una familia maravillosa. No nos adelantemos que ahorita tocamos ese tema. Johncito, cuéntenos cómo ha sido su historia en el fútbol. Sabemos que tuvo el sueño de todo jugador, paso por el extranjero, cómo es la cultura y pues en breve también cuéntenos un poco sobre su lesión que tuvo. Ok, no, bueno, yo inicié mi carrera, digamos que desde los 5 años, jugando microfútbol en Kennedy, Bosa, bueno, todo eso, más o menos hasta los 11 años. Pero en esa época, ¿alguna escuela o era No, micro de solamente barrio, aficionado? sí, digamos que sí, un grupito de amigos, los papás hicieron un equipo con los hijos y nos metieron ahí a torneos y comencé así, con torneos de barrio. Ya como a los 11, 12 años mi padre empieza a decir como que si no me gustaba más el fútbol, que me metiera pues a ver, que lo intentáramos. Ahí me metieron a una escuelita que se llamaba Colombia Fútbol Club, CFC, ahí en Salitre. Estuve 2 años, ya cuando cumplo los 2 años, presento pruebas en Millonarios, finalizando año, pues ahí me dijeron que volviera en enero, todo el tema. Por casualidad, ahí un papá de los de la escuelita llama a mi padre, le dice: Jairo, hay convocatorias en Independiente Santa Fe, llevemos los niños. Al día siguiente fuimos y bueno, ahí comenzó, digamos que mi proceso en Independiente Santa Fe, pasé el primer filtro, después me llaman de Millonarios que si quería regresar y yo ya había pasado el primer filtro en Santa Fe y yo le dije a mi padre: no, ya tomo la decisión, me quedo acá. Aún siendo tan pequeño, tomé una buena decisión sin saberlo, ¿no? ¿Y la familia mayoritariamente era hincha de quién? ¿O son hinchas de quién? Mayoritariamente eran de Millonarios.
Millonarios. Llevando la contraria desde pequeño. Terco, ¿no? ¿Tu papá igual? Sí, mi padre también era hincha de Millonarios, todos prácticamente eran hinchas de Millonarios. Y yo, digamos que tomé la mejor decisión porque me quedé en Santa Fe. Dije, no, padre, me quiero quedar en Santa Fe, ya pasé el primer filtro y voy con todo. Cuando tú llegas a esas pruebas, ¿te sentías destacado? O sea, ¿sentías que pasabas La por mayor verdad, nivel con los niños? no, la verdad no. Siempre vi que había un nivel muy grande. Había una diferencia, de pronto deportiva no, pero más física. Yo era muy pequeño, yo flaquito, todo. Entonces, claro, había una diferencia física muy grande con los que ya venían, digamos que el año anterior, ya los antiguos. Yo realmente no creía que fuera a quedar porque había mucha gente, había un buen nivel. Ya después cuando nos unieron con los que venían del año pasado, pues claro, yo ya veía jugadores impresionantes. Entonces dije, bueno, va a ser muy difícil, pero ese era el propósito de Dios y seguramente por eso cumplí pues los objetivos y el propósito de Dios ahí. Pasa a Santa Fe y se abre lo de Portugal. Después me prestan a Llaneros en el 2016. Ya Pero tú debutas en profesionalmente. Santa Fe. Sí, debuté en Santa Fe en el 2014. ¿Y cuánto tiempo juegas? Jugué 3 partidos de Copa ese año. Al año siguiente, ¿A 2015. los cuántos años? Yo creo que tenía 18 años, 17, 18 años. Ya al año siguiente debutó en Liga contra Envigado y solo jugué ese partido nomás, unos minuticos. De ahí llega fin de año y hacen un convenio con Centenario, juego ese Olaya, me va muy bien. Y ahí hacen el convenio con Llaneros, llevan los mejores jugadores de ahí del Olaya, nos llevan para Llaneros y ahí comienza, digamos que mi carrera ya más profesionalmente. Estoy en Llaneros 2016, 2017, que fue el año donde Dios me dio la bendición para abrir muchísimas puertas, me fue muy bien en el 2017. Regreso a Santa Fe, renuevo el contrato, hablo con el presidente, le digo, presidente, yo renuevo, pero présteme a un equipo de primera división, yo quiero coger más experiencia. Yo sabía que en Santa Fe había una competencia muy grande, habían jugadores top muy grandes, entonces yo decía, tengo que coger más experiencia porque no tengo partidos en primera división. Yo le dije, presi, présteme. Ahí se me abre la posibilidad de ir a Patriotas. Voy en el 2018 a Patriotas y ya en el 2019 regreso a Santa Fe. A mitad de año se comenzó a cumplir ya el sueño, obviamente, que yo tenía, que era jugar en Santa Fe, que era debutar, que volver a hacer goles, asistencias, volverme un referente, digamos así, en el equipo. Y en el 2019 comenzó ya ese proceso. Ya en el 2022 se me abre la posibilidad de ir a Portugal. Fabi, cuando tú veías jugar en esa época formativa a Johncito, ¿había algún diferencial que podías que se veía destacar? Siento yo que en ese momento nosotros como club éramos demasiado fuertes en divisiones menores. Todos los grupos eran demasiado competitivos y pues sin duda alguna John era un referente de esa categoría 95 y no solo él, estaba Seba Salazar, habían varios jugadores que eran muy buenos y pues aquí en Safe en ese momento también habían unos jugadores increíbles. Eran mal contados 5 equipos muy competitivos, Millonarios, Santa Fe, Compensar, Safe, Equidad, que eran la base de competencia Y de ahí estamos hablando del año. como en el 2012, Más o creo. menos. Y sí, John siempre fue el Asistía mago, a la le Copa decían Mustang, también. ¿se acuerda? Copa Sí, la Mustang, Copa claro, Mustang. sí, correcto. Fabi, pero ¿cuáles eran esas cualidades que resaltaban a Johncito? Ese diferencial que él tenía. Su espontaneidad a la hora de jugar. A veces se vuelven los jugadores demasiado cuadriculados a la hora de cumplir tareas. Y el que se sale del molde, pues sin duda marca la diferencia. Y pues John es un jugador que es dinámico, que es regateador, que es muy fuerte en los duelos, sobre todo ofensivos. Y pues eso hacía que marca la diferencia. Y sobre todo que ojalá podamos tener esa fortuna de disfrutarlo aquí, que hacía muchos goles y goles de grandes facturas. Johncito, los que sabemos su carrera, sabemos que cuando era 17, 18 años era un 10. El fútbol moderno hoy en día, esa posición se está transformando. John Velázquez, ¿cómo ha entrenado esa parte y cómo se ha transformado para que el fútbol moderno Yo creo no quede que Dios siempre me dio una gracia y un don de jugar en diferentes posiciones. Aunque yo era un 10-10, digamos, media punta, 10 neto, pues eso me ayuda a adaptarme muchas veces a otras posiciones. Entonces, de hecho, en el sub-17 jugaba volante 6 con Sebastián Salazar, muchas veces jugaba de extremo, muchas veces en el Olaya me tocó jugar de lateral derecho. Dios me dio ese don como de siempre adaptarme a esas diferentes posiciones y no solo mantenerme pues de volante 10. Claramente es mi posición nata y es donde más creo que me siento cómodo, me siento que las cosas fluyen mucho más. Creo que es donde más me he destacado, digamos, que en el fútbol profesional. Pero pues John Velázquez creo que tuvo ese don desde el principio de adaptarse, digamos, a posiciones donde necesitara y eso me ha ayudado, digamos, que al fútbol moderno, porque si me hubiera quedado como solo el volante 10 seguramente me hubiera costado más para este fútbol moderno. Sigamos con la experiencia del extranjero, que esa yo no me la sé. de Johncito sobre su lesión, su proceso allá? Bueno, allá la verdad fue una bendición. Pues todo futbolista, pienso yo, todo jugador sueña con ir al extranjero, ir a Europa. ¿A dónde? Digámosle a la gente. Yo jugué en Portugal en un equipo que se llama Sporting Club Farense.
yo llego en segunda división, ellos estaban en segunda división, estaban conformando un equipo para ascender y realmente armaron un equipo bandota. muy bueno, nos fue muy bien ese año, ascendimos. Usted logramos asciende, ¿no? Sí, yo ascendí ese año que llegué, ascendí. Yo llego y pues obviamente empieza ya todo el proceso diferente, ¿no? El proceso de adaptación, el proceso de cultura, el proceso de la lengua, pero siento que Dios me llevó en el momento indicado y en el momento que Él quería llevarme, tanto así que me llevó y llegué como preparado, o sea, aunque uno muchas veces no está preparado para esas cosas. ¿Cuántos años tenía? No sé, como 27 años, yo creo, 26, 27 años. ¿Você sabe falar portugués? Eu falo muito, pai. Y ya, y ahí quedaste. No me pregunte más. Bueno, no, ahí me adapté muy bien. El mister, bueno, toda la gente allá la verdad me recibió muy bien. Eso hizo que me adaptara muy rápido, mis compañeros, todo. Claramente el idioma al principio difícil, uno no entendía casi nada. Y eso que es un idioma que uno dice, que todo el mundo le dice a uno, no, eso se entiende. Totalmente. En el día a día uno que... Totalmente, totalmente. Pero sí había muchas cosas que yo, por decir, el mister cuando explicaba una tarea, un trabajo, yo decía, yo porque entiendo, o sea, seguramente era porque ya tenía bases del fútbol, ya sabía más o menos cómo se trabajaba, ya sabía. Entonces eso me ayudó, digamos que a esa adaptación. Y yo llego y me empieza a ir muy bien. Desde la pretemporada me fue muy bien, los partidos amistosos, ya comenzar a jugar contra el Wolverhampton, todas esas cosas, un sueño viviendo que yo decía una locura, o sea, de verdad estoy muy feliz. Y eso me ayudó a adaptarme muy rápido, me adapté súper rápido, esos 6 meses. Jugué, me fue muy bien, hice goles, todo, y abrí muchísimas puertas allá. Pero lastimosamente, pues las cosas del fútbol, en diciembre del 2022, o sea, yo jugué solo esos 6 meses. Ahí llega la lesión contra el Porto B. Ese día casualmente me cambian de posición, me ponen de extremo derecho y ahí me lesiono. Desafortunadamente me lesioné el cruzado. Duré 11 meses para volver a hacer fútbol y 13 meses para ya regresar al equipo, digamos que principal. Allá en Europa o bueno, en Portugal, en el equipo sub-23, pueden bajar 2 profesionales a jugar el torneo de ellos, como si fuese aquel sub-20. Entonces yo hacía fútbol con ellos y ya a los 13 meses regresé precisamente pues con el Porto, pero ya de primera edición. Fabi nos contó todo su proceso, cómo ha sido, y hoy en día está en el equipo profesional. ¿Cómo es su aporte al trabajo de la parte física del equipo profesional y cómo se contempla con el profe Duguana? Bueno, en primer lugar, pues digamos que todos los criterios del área van bajo la dirección pues de la persona principal que es Duaneira. Dos, ¿cuál es mi tarea? Uno, asistirlo, acompañarlo, coayudarlo en el desarrollo de la planeación, de los trabajos de fuerza o hangar que hacemos aquí, de los trabajos complementarios, las sesiones de jugadores no convocados, que es totalmente diferente como de pronto lo manejan otros equipos. Y también digamos que ayudo a coordinar todo el tema condicional de nuestras fuerzas básicas. Todo el trabajo que hace el PF sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 van bajo la organización y los criterios del PF principal del plantel profesional. Fabi, y contémosle en palabras cotidianas a la gente tu segundo rol, la readaptación. ¿En qué consiste? Bueno, el primer semestre, o bueno, cuando yo llego al plantel profesional, digamos que la orientación del míster era tener una persona que pudiera, con el conocimiento de la preparación física y seguramente con capacitación, poder ayudar en ese retorno al campo a jugadores de sus previas lesiones. Fue un proceso muy bonito de enseñanza donde logré, digamos que sacar a flote gran conocimiento que no tenía y pues pude aprender muchas cosas. Hoy en día pues hay un gran profesional que es Daniel Serrano, que es un fisioterapeuta que tiene ya digamos que su rol preestablecido como readaptador deportivo, y hoy en día somos los dos quienes lideramos el proceso, desde su conocimiento de fisioterapia y el mío desde el entrenamiento deportivo, y hemos logrado poder solventar esa necesidad que hay en el club, y no solo del plantel profesional sino de la institución. Bueno, señores, antes de dejarlos ir a trabajar el pasto, ¿cómo ven el partido? Bueno, yo pienso que como todos en esta fase del fútbol, pues el torneo colombiano se pone un poco denso porque ya los equipos no quieren regalar nada, porque ya todos están jugando alguna cosa. Seguramente va a ser un partido difícil, un partido que tendremos que llevar a un trámite más a favor nuestro. El plan de partido del profe, obviamente, llevar el plan bien y hacerlo bien, y pienso que podremos sacar un buen resultado, pero no va a ser nada fácil. ¿Qué podemos decir del planteamiento, Fabi, sin romper los códigos? No es mi competencia, ¿no? Pero creo que... No, obviamente que- ustedes hacen parte de todo que el hay planteamiento. unas palabras que son muy sabias del míster, es que a nosotros no nos toca nada fácil, ¿no? Cada 8 días nos estamos jugando una final, desde todas las áreas lo vemos así. Entonces nosotros como preparadores físicos nos enfocamos primero pues a que los nuestros estén en las mejores condiciones y disponibles para que el profe pueda utilizar toda la plantilla, pero también es nuestra tarea enfrentarnos a intentar superar lo mejor que ellos tienen desde el área condicional. Entonces creemos que es un partido difícil, pero sabemos
que este viernes, con el favor de Dios, vamos a sumar un granito más y vamos a decir que lo logramos. Y eso que dice el profe aplica yo creo para todos. Por ejemplo, en las comunicaciones que nosotros hacemos, si nosotros nos dormimos en los laureles, o sea, hay marcas que van solas, pero la nuestra nos toca estar al borde del cañón dándole duro, o si no deja de la gente vernos. Sí, claro, y de todas maneras, pues creo que estamos viviendo un momento especial, ¿no? No solo para nosotros, que hacemos parte en el primer ciclo, sino para todas las instituciones, que es un sueño todo lo que estamos viviendo y para nosotros todo es felicidad y cada día es ganancia. Allá terminó diciendo de que debemos ser constantes y tener mucha fe, porque para el que cree todo le es posible, dice la palabra de Dios. Y nosotros hemos creído, ustedes han creído, el cuerpo técnico ha creído, las directivas han creído, todo el mundo ha creído y hay que seguir creyendo de que vamos a hacer algo grande. Todos tenemos en el corazón lo mismo. Y sobre todo imaginamos eso que queremos. Yo creo que esa es la manera de hacerlo real. De hecho, para el ascenso, creo, no sé si te acuerdas, Claro. Santi, Ese año fue todo se dio, nosotros nos saludábamos, todo el mundo, y siempre había energía, feeling, y el día que lo logramos, pero por ejemplo, si tú me preguntas a mí, este es nuestro mejor momento, es hoy, porque entre todos interactuamos, han llegado personas, por ejemplo, nuevas de mantenimiento, las personas que casi nadie ve, pero que nos ayudan a que todo esté también en las mejores condiciones, y pues ese tipo de cosas hacen que nos sintamos súper bien. Entonces, si nosotros tenemos todo listo para brindarles a ellos las mejores herramientas, pues todo fluye, y creo que este es nuestro mejor momento. Por eso estoy seguro de que las cosas nos van a salir bien y que vamos a cumplir sueños que en algún momento eran inimaginables. Lo vamos a lograr con la de siempre, trabajando. Sí, Así así es. es. Pues haga- Bueno, Amix, así termina un calentamiento de prensa más. Nos vemos entonces el viernes. Ya están las boletas ahí en nuestra página web. Allá nos vemos, Amix. El minuto a minuto va a estar bueno. La buena. chao pescado. Caliente.